¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a hablar ahora de los fasores. ¿Qué es lo que pasa? En el programa que estamos llevando, el primer programa, hay algunos compañeros que todavía tienen dudas, como que no entienden muy bien este tema de fasores. Hemos tenido una clase donde hemos hablado de la potencia activa, reactiva, hemos hecho simulaciones con Dick Silent, pero les ha quedado todavía esa duda en el tema de fasores, como que no entienden un poco esta matemática. Muy bien, vamos a hablar de un poco de esta representación que tenemos para nuestros números complejos, porque un fasor finalmente es un número complejo. Y cuando nosotros desarrollamos nuestro sistema, voy a utilizar acá el lápiz para poder explicarle, cuando nosotros desarrollamos nuestro sistema eléctrico de potencia, recuerdan ustedes, dijimos, hay generación, una barra, hay una subestación de elevación, sacamos una línea, después dijimos, hay que reducir, reducimos con una subestación de reducción, llegamos a la subtransmisión, de aquí aparecía la distribución, de la distribución había un pequeño transporte, le llamábamos línea primaria o le podemos llamar línea corta o ya le llamamos simplemente parte de distribución, porque eso es lo que es, y llegamos a los centros de transformación y a la baja tensión. Todo esto hemos ido desarrollando, punto a punto, punto a punto. Muy bien, la pregunta que surge acá es, ¿qué tiene que ver, profesor, los fasores? ¿Qué tiene que ver estos números complejos, estas operaciones que se hacen dificultosas para mí? Bueno, en el camino, hermano, incluso ya en la parte de baja tensión también, vamos a tener elementos que van a comenzar a consumir lo que nosotros conocemos como potencia reactiva. Para que puedan funcionar, imagínate, para mejorar, por ejemplo, un factor de potencia, tú utilizas un banco de capacitores. Estás utilizando ahí potencia reactiva, estás utilizando podríamos llamarle, nosotros normalmente cuando tenemos una inductancia le llamamos reactancia inductiva, pero también hay capacitores, son reactancias capacitivas que vamos a tener nosotros y estas van a comenzar a trabajar sobre esa energía. La energía que necesita, por ejemplo, un motor. Imagínate un motor si no tuviera inductancias, ¿no? Tendríamos problemas ahí, el inductor es muy importante, imagínense un transformador, si no tuviera esas bobinas. Entonces, todos estos elementos que comienzan a aparecer necesitan de la potencia reactiva para poder funcionar. Muchos de ellos, claro, la necesitan para que puedan funcionar, otros no, pero hay varios que necesitan consumir esta potencia. Entonces, comienzan a consumir la potencia reactiva, es una que tú no ves porque la consumen en el camino, porque la consumen elementos que te estoy comentando ahora para poder funcionar, pero tú como consumidor final, pues no la sientes, no sabes dónde está. Y ahí nace la idea de poder colocar esta potencia como un número complejo, parte real y parte imaginaria. Algo así como decir, profesor, yo tengo, mire usted, un número, le voy a llamar F, y lo voy a representar como A más B por I. Profesor, esta es mi parte imaginaria, la que yo no veo, la que está en mi imaginación, como toda esa potencia que se va consumiendo, esa potencia reactiva, que al final yo no la consumo, sino los elementos, pero no la veo. Y acá tengo la activa. Esta sí la conozco, esta es la que me interesa a mí, profesor. Esta de acá no, pero está y debemos buscar que sea lo mínimo posible para que no tengamos un sistema ineficiente. De ahí nace la idea de trabajar, pues, todos estos sistemas eléctricos y los cálculos como si fueran números complejos, porque hay una potencia activa, una potencia reactiva. En su defecto va a haber una corriente que va a circular por todas esas resistencias que nosotros tenemos en el camino y esa va a ser la parte activa y por esas bobinas, esos condensadores, va a haber otra corriente, circula y después vuelve a la fuente, hace todo el gasto, ¿no? De salir, tener que ser generada, tener que ser transportada, pero de ahí la devuelves. Profesor, no entiendo. Entonces, la energía reactiva es un tipo de energía que consume la red, pero que luego la red agarra y la devuelve hacia la fuente, pero por eso hay que generarla, hay que transportarla y eso ya significa un costo. Y además que esa energía no la consumo yo como consumidor final, como cliente, sino que la consume el sistema para poder funcionar.
Así es. Profesor, ¿y esa me la cobran? Depende. Depende cuánto de ella utilices. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí viene el tema interesante. El sistema la utiliza, la necesita para poder funcionar. Pero a veces nosotros tenemos un sistema o una red o un conjunto de elementos que consumen un montón de energía reactiva. ¿Y esto qué es lo que va haciendo? Va haciendo que el factor de potencia ya se vaya alejando del uno. Profesor, no entiendo esta parte. Mira, te la voy a explicar rápidamente. Cuando hablábamos de potencia, teníamos un triangulito, así, donde este le llamabas P, a este es Q y a este S. Te le decías potencia aparente, la que tú ves, potencia activa, la que consumes, y esta es la imaginaria, la famosa imaginaria, la que tú no ves pero se consume, que la consumen tus elementos o los elementos de la red, y a veces tienes que pagar por ella y a veces no, dependiendo. Ahora mira, el factor de potencia, este triangulito, le llamamos factor de potencia, es la división. Agarra a este señor, divídelo entre él. P entre S. Ahora, ¿qué pasa si esto es 1? Si esto es 1, quiere decir que esta de acá vendría a ser 0. Por lo tanto, no ha consumido este sistema potencia reactiva. Pero ¿qué pasa si esto sale 0,9? 0,9. Entonces esto es diferente de 0. Se ha consumido una parte en los elementos, en los motores, en los bobinados, en todo lo que tú encuentres que tenga inductores, capacitores, en eso se ha consumido. ¿Entienden? Muy bien. Profesor, ¿por qué a mí no me cobran esto? En algunos países, en algunas formas de trabajo que tienen, te dicen, bueno, si tú mantienes un factor de potencia de 0,92 o 0,96 y tu consumo es pequeño de energía reactiva, no te preocupes, no te lo vamos a cobrar. Sin embargo, es un gasto, porque hay que generarla, transportarla, es una energía que podría estarse consumiendo, pero no se consume, no lo consume el cliente final, hay un costo sobre ella. Pero si es pequeño, pues no te lo cobramos. ¿Me entienden? ¿Por qué les cuento todo esto? Porque cuando yo quiero, por ejemplo, mejorar este factor de potencia, o sea, que pase de 92 a 96 o que pase de 96 a 0,98, imagínate tú, ¿qué es lo que tengo que hacer? Agregar bancos de capacitores para hacer que disminuya esto. Para que disminuya. ¿Por qué? Porque miren, el XL, el XC, reactancias inductivas y capacitivas, aquí lo vamos a ver, el 2pi por la frecuencia por L. Y L es 1 sobre WC. Este también, este es, ojo, W es este. El C es la capacitancia. Okay, W por L lo podrías poner acá, que es 2pi por la frecuencia por C, este de acá, pero este es negativo, ¿ok? Cuando tú le pongas acá el signo, le pongas el J, esto va a restar, le va a restar a ello. Entonces, cuando tú tengas, por ejemplo, la potencia aparente, S, que es, por ejemplo, P más Q por I, él lo podrías desdoblar como el Q de tu sistema menos el Q del banco de capacitores que estás utilizando. Y al quitarle aquí una parte de este Q, que es diferente de 0, disminuyes el ángulo, mira. De lo que era teta todo esto, ahora teta es esto de acá. Y si disminuye el ángulo, ¿qué pasa con el factor de potencia, que es el coseno del ángulo? ¿Qué está pasando? Está llegando a 0. Y si está aproximando a 0, si está llegando, el ángulo se está disminuyendo, disminuyendo, ¿qué pasa con el coseno? Está tendiendo a llegar a la unidad. Porque mira acá, cuando llegues a este de acá, chiquitito, mira, chiquitito, casi este va a ser 0. ¿Te das cuenta? Y este de acá va a ser S, que es el aparente, casi igual a P. Y ahí se aproxima al 1. Muy bien. Profesor, pero ya me rayó, no entendí nada. Ok, digamos que no entendiste nada de esta parte que te he explicado. Te lo voy a explicar ahora de una forma más sencilla. Cuando tú tienes un sistema eléctrico de potencia, tú vas a tener potencia activa y reactiva. Potencia que vas a consumir directamente y una potencia que indirectamente pues
la consumes tú con todos tus elementos o el sistema con todos sus elementos para que pueda funcionar y te pueda dar la energía. Lo que yo debo buscar es que el sistema gaste o consuma lo mínimo posible de energía para que todo eso que se genera, o la gran mayoría de energía que se genera, al final sea entregada a los clientes finales. Es como que, imagínate, tú tengas 50 soles o dólares en el bolsillo y quieras hacer un negocio. Tú vas a comprar con esos 50 dólares, no sé, imagínate, vamos a comprar resistores o transistores o de repente tornillos o lo que tú quieras vender, porque tú vas a comprar algo para vender, ¿ok? Imagínate, con esos 50 dólares vas y compras de repente lapiceros, bolígrafos y quieres venderlos. Sin embargo, para poder venderlos, vas a tener que desplazarte a algún lugar. O sea, no, en tu casa no lo vas a vender, a no ser que lo pongas por internet, ¿no? Pones por internet, vendo bolígrafos o vendes lo que tú quieras vender. Imagínate, ya no pongas 50 dólares, pon el monto que tú quieras y comienzas a comprar cargadores de celulares o lo que tú quieras vender. Agarras tu dinero y compras ellos. Lo bonito sería es que ya los compraste, ahora los vendes desde tu casa y no gastes nada más. Pero eso no es la realidad, ¿no? Porque para que tú puedas vender aquellas cosas que compraste, vas a tener que ir hacia un cierto lugar. Entonces van a haber gastos en transporte. De repente vas a necesitar empaquetarlos bonitos, entonces vas a tener que embolsarlos, ponerles tu marca y vas a comenzar a hacer otros gastos que no son necesarios para que tú puedas tener el producto, pero sí para venderlo, para que llegue a ese cliente final. ¿Me entiendes? Ese valor agregado no en el tema de mejora o excelencia del producto, sino valor agregado para cumplir con el proceso de llevarlo al cliente final, para que tú lo puedas entregar a ese cliente final. Y eso de ahí, como que tú digas, ya bueno, te vendí una pelota, un balón de fútbol, pero tú vives de acá a 10 kilómetros de mi casa donde yo tengo el balón que quiero venderte. Entonces tengo que ir hacia ese lugar. Va a haber un gasto de pasaje. Entonces tú puedes decir, bueno, si mi gasto de pasaje es $1, no te lo cobro, no te preocupes. Pero si ya tú vives mucho más lejos o para llegar a tu casa yo necesito otra forma de llegar o tengo que poner publicidad en internet para poder llegar a ti, entonces comienzo a gastar más y más dinero para poder entregarte ese producto. Ahora, ponlo, imagínate esto en el sistema eléctrico de potencia. Yo lo que quiero es gastar lo mínimo posible para llegar a ti, para que tú puedas consumir la energía. Entonces, ¿qué tengo que buscar? Ah, profesor, ya entendí. Si yo tengo la potencia y voy a tener potencia activa y reactiva, yo tengo que buscar que esto sea lo mínimo posible para poder hacer que tú consumas la mayor cantidad o consumas la potencia que necesitas y yo pueda generar lo mismo que tú vas a consumir. De esa forma no estoy generando más y estoy gastando más, sino estoy gastando lo mínimo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo existe activa y reactiva, esa que quieres gastar menos? También podrías tú establecer todo tu cálculo con base en los números complejos. ¿Por qué? Porque en el número complejo hay parte real e imaginaria. Entonces tú las asocias y haces una analogía activa y reactiva, real e imaginaria. Ah, profesor, la potencia activa puede ser el término real de mi número complejo y la reactiva el término imaginario. Y comenzamos a crear un modelo matemático con base en esa información. Miren ustedes. Ya tenemos más o menos clara esta parte. Ahora vamos acá. Comenzamos. Profesor, yo tengo un número complejo F, el cual es A más B por I. Ya estoy imaginando mi sistema eléctrico de potencia y digo activa y reactiva. Recuerda, la activa, la que consumimos nosotros como clientes, la que nos cobra, y la reactiva es la que no nos cobra siempre y cuando no gastemos mucha de ella, ¿no? Como les había hecho el ejemplo del transporte para poder entregar un producto y ponen eso de el gasto de transporte no te lo cobramos dependiendo si eres de tal ciudad, ¿no? Y imagínate, si tienes que ir más lejos, ahí sí te cobro. Pero bueno,
Ya tenemos clara la analogía, vemos esa relación entre la potencia activa y reactiva y esto. Así que funciona. Hasta ahí vamos bien. Profesor, si este es un número complejo, yo recuerdo, ahí están mis ejes, eje X, eje Y. Real, imaginal, mi número complejo. Vamos acá. Trazo aquí y este es el A. Trazo por aquí y aquí está el B. Trazo aquí línea punteada, línea punteada. Voy a trazar acá con una flechita, mejor para que se vea más bacán, más bonito. Como acá y ahí está. Miren ustedes, ya estoy representando al número complejo. Ya está. Profesor, si esto es un triángulo rectángulo y esto es B, mire, aquí también está B. Y acá le voy a llamar teta. Profesor, la tangente de teta es igual a B sobre A. Profesor, el coseno de teta es igual a sobre ¿quién? Profesor, esta es la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Fasores. Profesor, yo le quiero llamar R o radio para que sea más fácil. Llámale R. Entonces sería A sobre R. Ahí está. Y comenzamos nosotros a generar otras maneras de representar un término complejo que va a tener parte real imaginaria, que va a tener parte activa y parte reactiva, que podría representar o ser una tensión, un voltaje, que podría ser una corriente, que podría ser una potencia, que podría ser una impedancia. ¿Ok? Para nuestro sistema eléctrico de potencia. Profesor, un segundo. Esto de aquí es el X y esto de aquí es el Y. También. Profesor, entonces yo, esto de aquí, este fasor, este F, que todavía no es fasor, todavía no lo hemos representado, este es un número complejo, que es F, yo lo podría representar también, profesor, como mire, si él es teta y él es R, yo lo puedo representar en función de ellos. ¿Quién viene a ser A o quién viene a ser X? ¿Quién viene a ser R, que es la hipotenusa? Y el aquí, ¿quién vendría a ser? Ah, profesor, el X que está acá, yo lo puedo representar como hipotenusa coseno, y el Y que está acá o el B lo puedo representar como hipotenusa seno. Yo puedo poner R coseno, bueno, fi tengo la costumbre, teta le hemos puesto, ¿no? Teta más R seno de teta por I. ¿Por qué por I? Para indicar que este es el eje y este es el eje X. Ya está. Profesor, si tengo este R lo puedo factorizar. El F quedaría como R. A ver, voy a borrar un segundo. Coseno de teta más seno de teta por I. Profesor, mire esto. Un par ordenado interesante. Coseno cuadrado más seno de teta cuadrado me da 1. Esto es como un vector unitario, profesor. ¿Recuerda usted cuando hacíamos vectores en la universidad y hablábamos del vector unitario? Es aquel que tiene módulo 1. Profesor, yo tengo un vector unitario. ¿Por qué no represento esto mejor como un vector unitario? ¿Qué forma le podría dar? Porque tengo el teta acá, mire. Ah, entonces le vamos a dar la forma esta, E a la teta. Profesor, ¿así es fácil? Sí. Bueno, hay todo un proceso acá para llegar a esta representación. No es así de fácil. Yo le estoy poniendo así de fácil porque es parte del sentido común, ¿no? Pero vamos a decir que así rápidamente, por a simple vista, el E a la teta I va a representar al coseno de teta más seno de teta por I. Eso es el E a la teta I. ¿Ok? Entonces yo pongo aquí E a la teta I, coseno de teta más seno de teta por I. Profesor, entonces el fasor quedaría como R por E a la teta I. Y eso significa esto de acá que tengo aquí, y esto significa esto de acá que tengo aquí, y donde A y B pues son el X y el Y que tenemos acá. Comenzamos a transformar todo. Profesor, ¿y cómo trabajamos el voltaje? Recuerda que el voltaje, hermano, está en representación del tiempo, en función del tiempo. Lo vamos a poner como Bm por coseno BWT más phi.
Ahí está. El amplitud máxima de la tensión o voltaje, coseno de WT más phi. Así tenemos. Pero cuando nosotros trabajamos y hacemos los cálculos y vamos a hacer varios cálculos, valores por unidad, cálculo de flujo de potencia, no vamos a estar escribiendo todo esto, pues es pesado. Entonces debemos buscar una forma de simplificar. Profesor, ya sé, todo esto yo le podría llamar así. Ya no le voy a poner en función del tiempo, sino B nada más, ya lo sobreentiendo eso, y le llamo, por ejemplo, BM por E a la J phi. Imagínate tú. Entonces, aquí yo voy a poner, imagínate, esto vendría a ser, esto de aquí, mira, lo estoy marcando, esto de acá, con parte real e imaginaria. Ojo, con parte real y parte imaginaria, con coseno, acá como está acá arriba, pero con coseno y seno. Ojo, con parte real e imaginaria. Y tenemos una parte. Aquí están las dos metidas. Esto sería como, profesor, yo sé, esto de aquí sería como BM fasor de phi, porque fasor de phi para mi profesor va a ser esta parte de acá, mira. En vez de representar como E a la teta I, más fácil, profesor, yo lo hago como fasor de teta. Y digo, esto es lo mismo que está acá. O sea, quiere decir que 1 fasor de teta es coseno de teta más seno de teta por I. Listo, entonces esto es igual a esto. De esta manera ya no tengo que estar escribiendo E a la teta I, E a la teta I a cada rato, sino simplemente BM fasor de teta. Y esto que está representando una tensión o voltaje que tiene parte real y parte imaginaria. Profesor, ¿y cómo nace esa parte real y esa parte imaginaria? ¿Cómo pueden salir cada una de ellas? Muy fácil, te lo explico. Cuando tú tienes un sistema, a ver, vamos a borrar todo esto. Cuando tú tienes un sistema, ya no como el que dibujé todo grande, generación, transmisión, distribución con las subestaciones, no, algo más pequeño vamos a hacer acá. Mire, una barra, resistencia, inductancia. Ahí está. A esta barra le vas a llamar I, a esta barra le vas a llamar J. ¿Ok? Perfecto. Profesor, entonces hay una corriente que aparece y que va de I a J. De I a J. Ya lo puse al revés. Pero mejor lo voy a borrar. Un segundo, vamos a ponerlo bien. De I a J. Ahí está. Esa es la corriente. Va en este sentido. Profesor, aparece una tensión. Acá hay una tensión BI fasor de teta I. Y acá hay otra tensión que va a ser BJ fasor de teta J. Profesor, por lo que entiendo aquí, estamos simplificando, pero acá hay una parte real y una parte imaginaria de las tensiones, porque una parte, profesor, va a ser consumida por el sistema y ahí va a haber tensiones y esas se van a ir restando, entonces hay una parte de tensión imaginaria y hay una parte real. Perfecto. Profesor, yo he visto que esto de aquí, por ejemplo, lo podría yo trabajar y decir que este es fasor de 0 grados y que esto, cuando yo le puedo restar un ángulo o hago este tipo de artificios, todos estos van variando. Así es. Eso se ve en el curso completo, ¿no? Ahora miren ustedes. Vamos a asumir lo siguiente. Vamos a decir, voy a poner con las flechitas de color amarillo, ahí está. Tenemos la tensión al final. Esta que estoy dibujando aquí es la que está aquí. ¿Ok? Le vamos a llamar BJ. Pero BJ, miren aquí, ha tenido una caída de tensión. De acá a BI hay una caída de tensión para llegar a BJ. Entonces vamos a poner otra tensión. Una más grande que vendría a ser BI. Ahí la puedes observar. BI. Ponle su nombre. BI. Y a la otra le llamamos BJ. Lo vamos a poner con este color también. Ahí está. A esta le hemos puesto en 0 grados. Entonces, es como si hubiera el eje acá, el eje X, el eje Y, ¿ok? Y este está en 0 grados.
Lo que ha pasado aquí es una caída de tensión, la vamos a poner de otro color. Ahí está. La caída de tensión. ¿Por qué se ha producido? ¿Por qué produjo la caída de tensión? La resistencia y la inductancia. La parte activa, la parte reactiva. Profesor, entonces cuando la corriente pasa por acá hay un consumo. Ese consumo es activo. Entonces, profesor, las líneas, todo eso también tiene un consumo activo. Mire usted, claro, siempre hay, como les digo, para poder llegar al consumidor final, hay un cierto consumo que se tiene que hacer. ¿Ok? Consumo en los elementos, como estas inductancias y capacitancias, están ahí, eso se va a llamar potencia reactiva. Y todos los consumos que tengamos de resistencias van a ser las activas. Entonces, ahí en las cargas finales, todo eso, hay consumo de potencia activa. ¿Ok? Listo, ya lo tenemos. Ella entonces, la que está acá en esta línea, tiene dos partes. Esta es pequeñita, pequeñita. A veces la desprecian en los cálculos, ya lo vamos a ver, pero la podemos desdoblar. La voy a poner mejor con otro color acá para que no nos rayemos mucho. Ahí está. En dos. Ahí están las dos. Creo que esa última salió un poquito mal. Vamos a ponerle otro color. Desde acá. Ahí está. Ya está. Muy bien. Tengo BJ, BI. La caída de tensión sería BJ menos BI. Esto de acá. ¿Y esto quién sería? Muy buen punto. Vamos a marcar acá con color blanco una línea paralela a esta que está aquí. Y a esta va a ser la corriente. La corriente, le vamos a poner un ángulo phi aquí. Y este phi, como esta es paralela, y aquí voy a hacer el trazo en línea punteada, imaginando que esta es toda una línea recta, ¿ya? Una misma línea. Aquí va a aparecer el phi. Ahí está. Phi y phi. ¿Y esto de acá qué sería? Sería la resistencia. Voy a borrarlo porque no me alcanza espacio aquí. Aquí lo voy a hacer una flecha para este valor de acá, ¿qué sería? Sería la resistencia, esta, multiplicado por el I de IJ, este que está acá. El por él es esto, la tensión. Una parte de la tensión que se ha consumido en la caída es esta. La otra es esta. La resultante de las dos es la caída de tensión, que es esta. ¿Y esta, profesor, quién es? Esta que está aquí, esta grande, vendría a ser la corriente IJ multiplicada por ¿quién? Multiplicada por XL por I. Ahí está. Podrías poner XL nada más sin entender que está multiplicado por I aquí, ¿ok? Porque él con él, como él es activo, él es reactiva, están separados un ángulo de 90 grados. Real, imaginaria, lo que habíamos venido hablando. Ahora, lógicamente aquí la corriente está en una posición donde tiene componente real imaginaria. Por eso que ellos aquí están en otro sistema de referencia en el cual podríamos hablar de que esto solamente es real y esto solamente es imaginario. Pero ese es otro sistema de referencia y no quiero rayarnos, porque no es el hecho. ¿Ok? En ese sentido, lo único que estamos haciendo nosotros es darle la forma a cada uno de los vectores. Yo tengo este corriente. J, I, ¿no? Y J. Este, la corriente. Se multiplica por este y tienen la misma dirección. Esta con esta. Son paralelas. ¿Ok? Sería el por la resistencia. Vamos a ponerle acá la resistencia y el XL. Entonces, R por I es este de acá. Y este de acá vendría a ser XL por I. Ya está. Y juntos te dan ¿quién? La caída de tensión. Y así vamos construyendo nosotros. Por eso que es importante el manejo de los fasores. Y era una de las preguntas que me hacían unos compañeros. Espero haya quedado claro. A partir de aquí comenzamos el trabajo. ¿Por qué? Miren ustedes. Si yo quiero calcular caídas de tensión,
yo podría analizar este otro ángulo, que está acá. Le vamos a llamar teta. Él es un ángulo pequeño, por la caída de tensión no es muy grande entre un punto y un punto, dependiendo también su longitud, ¿no? Y todas sus características, pero este es pequeño, podemos hacerlo tender a cero. ¿Qué pasa si yo lo hago tender a cero? Esto de aquí terminaría coincidiendo y phi sería todo esto. Y como phi es todo eso, yo puedo trazar la perpendicular acá y calcular esta longitud y esta longitud. Sumarlas las dos y tendría que la caída de tensión, ¿quién sería? Vamos para que lo vean. Él es R por I, él es R por I coseno. Sería R por I coseno de phi más el otro, que sería el de acá, mira, phi 90 menos phi aquí y acá viene el phi otra vez. Y él vendría a ser seno. Sería más I por XL seno de phi. Y ya tenemos una representación de la caída de tensión. Profesor, ¿para qué me sirve? Muy fácil, muy interesante, porque de aquí puedes sacar una sección de tu conductor. Recuerda que la resistencia, ¿qué cosa es? Resistividad, longitud sobre área. La longitud, es verdad, tú le puedes poner 1 más K sub C por el factor de trenzado de los conductores, le puedes agregar el efecto proximidad, efecto Kelvin, y generas una resistencia completa, pero digamos que queremos sacar una sección mínima. Entonces podemos trabajar obviando todo esto y quedándonos con esto. Y de ahí vamos a construir todo lo que son secciones, corrientes de cortocircuito máximas, y ahí va generándose los modelos que normalmente nosotros utilizamos. Pero todo parte, te das cuenta, de un pequeño concepto, de una pequeña definición, mejor dicho, porque el vector, el número complejo es una definición, y el fasor lo hemos definido también. Y a partir de ello comenzamos todo este trabajo. Pero se haya entendido por qué razón utilizamos tanto los números complejos. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Cuídense.